Bueno, gente, vamos a aprender cómo hacer un diagrama de Pareto en Excel. Recordemos qué era el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto, o también conocido como diagrama del 80-20, es un diagrama estadístico, un diagrama gráfico. Es una de las 7 herramientas básicas de calidad que nos permite lo siguiente. Si tenemos un problema, y ese problema puede ser causado por diferentes causas, por varias causas, lo que me hace es, me las ordena, me las jerarquiza de mayor a menor en cuanto a la prioridad de cómo se tienen que resolver. Y básicamente lo que logra identifica es lo siguiente. En muchas situaciones, el 80% de los problemas pertenecen al 20% de las causas. ¿Qué quiere decir esto? Que si logramos encontrar cuáles son ese 20% de causas, podemos, que se llaman causas vitales, podríamos solucionar el 80% de nuestros problemas. ¿Qué quiere decir? Que con una inversión en esas causas críticas podemos solucionar casi la mayoría de los problemas. Esa situación es muy común y es trascendental a varios ámbitos de la ciencia o de la industria en general. Esta es la forma básica de un diagrama de Pareto. Consiste en unas barras ordenadas de forma decreciente y un polígono de frecuencia o una línea que va creciendo. Esto es lo que tenemos que lograr. Para eso vamos a, modo de ejemplo, resolver este problema que habla sobre las devoluciones de productos en Mercado Libre. Ese es nuestro problema. Imagínense que trabajamos para el departamento de calidad o de administración de Mercado Libre y tenemos que ver cuáles son las posibles causas de que nos devuelven los productos. Por ejemplo, una causa puede ser que el producto llegó tarde, que llegó dañado, que no era el correcto, que no era el tamaño adecuado. Bueno, podría haber múltiples causas. Para ahorrar la escritura, acá la vamos a directamente simbolizar como causa A, B, C, D y así. Pero bueno, cada una representaría algo específico. Y acá tenemos la frecuencia. Esto me dice, en tal periodo de tiempo, cuántas veces se logró una devolución por la causa A. Por ejemplo, 9 veces un producto fue devuelto por el causal A. O 121 veces fue devuelto por el causal C. Así se interpreta. Bueno, vamos a hacer esto en Excel y analizar cuál sería la solución. Para eso, transcribimos estos valores en nuestra tablita de Excel, en nuestra hoja de Excel, perdón. Lo primero que tenemos que hacer es que, como vemos en el gráfico, necesitamos que esto esté ordenado de mayor a menor en cuanto a prioridades. Entonces lo que vamos a hacer es ordenar estas causas en base a su frecuencia de mayor a menor. Para eso vamos a seleccionar lo que son las causas y las frecuencias. Vamos a venir acá a esta pestaña donde dice ordenar y filtrar. Hacemos clic, orden personalizado. Y acá necesitamos ordenar la columna por la frecuencia. Yo necesito que me quede ordenado en base a las frecuencias. Por eso pongo ordenar por frecuencia. Fíjense cómo Excel automáticamente me reconoce lo que seleccioné. Causas o frecuencias, bueno, yo necesito que las frecuencias vayan de mayor a menor. Entonces acá al final, donde dice orden, tengo que cambiar de menor a mayor por de mayor a menor. Aceptar y vemos cómo quedaron ahora ordenadas en base a la frecuencia. Fíjense que van de mayor a menor. Y acá obviamente cambiaron las que les corresponden, ¿no? Bueno, ¿qué más necesitamos? Además de la frecuencia absoluta, necesitamos la frecuencia acumulada. Y esto está medido en porcentajes, fíjense. Frecuencia absoluta por un lado y frecuencia acumulada en el otro eje vamos a necesitar. Bueno, ¿cómo calculo la frecuencia acumulada? Por empezar necesito la frecuencia relativa. Y acá la vamos a usar en formato de porcentaje. Esta frecuencia relativa, ¿cómo se calculaba? Bueno, teníamos que dividir cada valor de la frecuencia sobre el total. El total no lo tenemos, pero lo podemos calcular fácil sumando estos valores. Esta lo podríamos hacer con una calculadora, pero no tiene sentido porque Excel nos provee una herramienta para sumar. Simplemente seleccionamos lo que queremos sumar, vamos acá a la pestaña de sumatoria y le ponemos suma. Y este 448 que tenemos acá
sería nuestro n, que es el valor total de datos. Por lo tanto, la frecuencia relativa, ¿qué es? Es igual a ¿qué? A este valor, 191, dividido el total, y ahí tendríamos la frecuencia relativa. Pero como yo la quiero en forma de porcentaje, tengo que multiplicarlo por 100. Y fíjense, acá tenemos el porcentaje de esto, la frecuencia relativa, 42,63 y pico. Le voy a disminuir algunos decimales. Y ahora fíjense, esto en teoría tengo que arrastrarlo hacia abajo y me va a calcular todo el resto. Acá vemos que me da un problema por la división por 0. ¿Por qué? Porque yo al dividir por 448, esto me lo tomó en la primera pero no en las siguientes. Y al no tomarlo, me lo reconoce como 0 y la división por 0 no existe. Entonces lo que tengo que hacer es, en esta fórmula donde tengo cargado, tengo que la celda 448 bloquearla para que cuando yo arrastre me la tome siempre. Entonces fíjense acá, en la fórmula donde dice B13, que sería la celda del 448 de nuestro n, de nuestro total de datos, fíjense que es B13. En la fórmula donde tengo cargado de la cuenta, B13 lo voy a ponerle el signo pesos delante de la B y el signo pesos delante del número de 13. De esa forma se bloquea ese valor y miren, y ahora la arrastrada hacia abajo me toma bien correcto los resultados. Además necesitamos la frecuencia relativa acumulada, que consiste en el primer valor, repetirlo, y a partir de ahí el segundo valor es la suma de la frecuencia acumulada con la siguiente. Entonces sería esto más la siguiente y nos dan estos valores. Fíjense que la fórmula que yo necesito arrastrar ahora es esta segunda, que es la que tiene cargada la suma que va con cada frecuencia con la siguiente, esto más esto, ¿bien? La frecuencia con la siguiente. Para eso, donde tengo cargada la fórmula acá, directamente arrastro y vemos que llegamos a 100, que es lo que corresponde porque sería el total de frecuencia acumulada, siempre vamos a llegar al 100%. Listo, tenemos ya la tabla hecha. Para el gráfico vamos a necesitar las causas, la frecuencia y la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa no la necesitamos, sino que simplemente la usamos para calcular la frecuencia acumulada. Con estos tres valores que están en azul, fíjense que no tomo n, sino que esto que está en azul es lo que voy a utilizar para nuestro gráfico. Por lo tanto, seleccionamos todo esto, vamos a insertar gráfico de columna y vemos que ahí nos quedó armado el gráfico. Como podemos observar, lo voy a pasar a una hoja nueva para que lo podamos ver un poquito más grande. Como vemos, no tiene la forma del diagrama de Pareto, porque miren, si bien las barras están decreciendo, las azules, pero estas que son naranjas no tienen que ser barras, sino que tiene que ser un polígono de frecuencia. Y además vemos que este eje secundario acá a la derecha no lo tenemos y tendríamos que ponerlo. Bueno, así que vamos a empezar a acomodar esto un poco. Por lo tanto, estas barras, lo que voy a hacer es selecciono las barras naranjas y le pongo botón derecho, cambiar tipo de gráfico y tendría que buscar un gráfico como este, que tenga líneas. Y acá fíjense que me sale una opción de eje secundario, por lo tanto tengo que hacerle clic ahí y vemos cómo se actualizó ahora. Le voy a cambiar un poquito el fondo para que se vea mejor. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué detalles tenemos acá faltando? Bueno, miren acá, el porcentaje tiene que ir de 0 a 100. Y acá en Excel tenemos de 0 a 120. Entonces eso hay que corregirlo. Así que vamos a hacerle clic al eje. Le hacemos doble clic, perdón. Y ahí está. Fíjense que acá tengo los límites que van de 0 a 120. Yo lo voy a poner de 0 a 100. Y acá donde dice unidades, si ustedes quieren acá que la escala vaya de 10 en 10, de 20 en 20, de 5 en 5, de 15 en 15, lo que quieran, le van cambiando acá.
Por ejemplo, yo lo quiero, a mí me gusta de 20 en 20, lo voy a dejar acá de 20 en 20. Bueno, aquí se me cambió de 10 a 10, fíjese, pero bueno, yo lo voy a dejar en de 20. Enter y estaríamos. ¿Qué problema tenemos? Bueno, miren que esta línea, este polígono de frecuencia tiene que salir de acá arriba de la barra. Bien, ¿y esto por qué es? Es por lo siguiente. Acá, si nos fijamos en el diagrama de Excel, en el gráfico en Excel, me dice lo siguiente. Miren acá, que el 100% de los datos, fíjense esta línea, corresponde a 250 de frecuencia, ¿no? De productos devueltos. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque según nuestra tabla, el 100% equivale a 448, que es el total de devoluciones, el total de datos. Entonces lo que tenemos que hacer acá es que este 100% coincida con 448 y no con 250. Por lo tanto, tenemos que modificar este eje para que vaya de 0 a 448 en vez de 0 a 250. Así que hacemos lo mismo que hicimos recién. Le hacemos doble clic al eje izquierdo y acá en límite ponemos de 0 a 250, ponemos de 0 a 448. Le damos Enter. Ahí vemos que quedó mejor. Fíjense que acá me toma este menos 2 acá abajo, que generalmente no usamos número negativo, pero Excel lo hace automático para que de 448 menos 2 haya 450 y me pueda trabajar con números un poquito más redondos. Pero bueno, eso es algo estético. En el caso mío yo lo quiero dejar bien, o sea que acá en vez de que arranque en menos 2, lo voy a poner que arranque en 0 y que vaya de 0 a 448 como corresponde. Y ahí está. Aunque ustedes no lo vean, acá Excel automáticamente me toma el 448, por más que no me lo muestra, es simplemente por una cuestión de legibilidad, me deja números un poquito más redondos. Pero acá vemos que el 100% no es 400, sino que va un poquito más arriba, que en realidad es 448, aunque no me lo esté mostrando. Bien, ahí estaría el gráfico hecho. Acá, bueno, acá donde dice título le podremos poner devoluciones Mercado Libre. Siempre hay que tratar de escribir el título para que la gente interprete y sepa viendo el gráfico de entrada, sabiendo de qué se trata. Y bueno, por último nos queda encontrar cuáles son esas causas vitales. Recordemos que este diagrama se llamaba diagrama de 80-20 porque había un 20% de causas que si se solucionaban, podíamos solucionar el 80% de nuestros problemas. Entonces, en los puntos de nuestra polígono de frecuencia que me representa la frecuencia relativa acumulada, tengo que buscar cuál es el punto más cercano al 80. Si yo me posiciono en cada punto, me da el valor. Por ejemplo, acá el primero me dice 42,63%. Si voy al segundo, 69,64%. Si voy al tercero, 82,14%. Bueno, evidentemente veo que este punto es el más cercano al 80. Por lo tanto, desde este punto que está acá, hacia abajo y hacia la izquierda son las causas que se deben solucionar. Entonces miren, este punto que es el más cercano, si yo trazo hacia abajo sería esta columna más esta más esta. O sea, estas primeras tres serían las que hay que solucionar. Para eso simplemente le voy a indicar, le vamos a poner a ver un color un poquito más oscuro, como para que se sobreentienda que estas son las que deben tener prioridad. Bueno, ahí se me fueron todas. Necesito esta. Ahí está. Entonces vemos que si solucionamos la causa E, C y B, estas tres, de un total de muchas más, con estas tres causas que solucionemos vamos a resolver exactamente el 82,14% de los problemas de devoluciones en Mercado Libre. Y esa sería la conclusión de este diagrama de Pareto. Espero que se haya entendido. Hasta la próxima, chicos.